de que el TIMEC pudiera pues desaparecer básicamente. Estamos hablando de que Trump preferiría tener un trato con Canadá y otro trato con México, ¿no? ¿Sería un error garrafal para nosotros? Entiendo que para Trump obviamente es lo que quiere y obviamente le conviene. La fortaleza que pudiera tener para negociar México era justamente la alianza con Canadá. Hay que recordar que el primer ministro de Canadá había estado en México antes de reunirse con Trump. En teoría sí va a ser un frente común. Ahora en la reunión que tuvo con Trump ya no lo veo tan seguro. México ha presentado algunos retos particulares. Por ejemplo, hay violaciones claras por parte de México al TEMEC con las últimas reformas. Sin embargo, no han sido tan señaladas como otras partes del propio comercio. Creo que hay una relación bastante positiva que ha construido el gobierno de México con Estados Unidos, sobre todo por el tema del narcotráfico. Eso creo que ha venido a ayudar. Sin embargo, un tratado de libre comercio bilateral y sobre todo negociándolo con Donald Trump, no creo que le convenga a México en comparación al tratado que existe actualmente. Por supuesto que necesitamos hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sin embargo, no veo a México con la fuerza suficiente para poder negociar un tratado que sea adecuado o cuando menos en las mismas condiciones con el que se negoció el tratado pasado. Creo que Estados Unidos tiene bastantes puntos por donde extorsionar, que creo que esa es la palabra que mejor lo describiría a México, tanto en lo político como en lo propio jurídico o relacionado con el comercio. Por una parte, el golpe que viene recibiendo México con lo del gusano barrendedor, mira, yo cada vez pienso hasta peor, o sea, creo que son puntos, al menos si todo esto fue coincidente, son puntos de presión por parte de Estados Unidos que los venido haciendo. El tema de los políticos que están involucrados en temas de narcotráfico. Hace unos días, un diputado de Morena, Eric Flores, que es el presidente es quien lleva los juicios políticos y el tema de los desafueros, pues literalmente dijo que el 70% del gobierno lo controla el narco. Y lo está diciendo un diputado del régimen, ¿no? Sabemos que con el tema del huachicol fiscal, pues Estados Unidos tiene en sus manos a muchos políticos de todos los partidos, si quieres, pero pues al fin y al cabo lo importante para temas de decisión, pues es el partido en el gobierno. Y en ese sentido, creo que Estados Unidos tiene todas las condiciones para hacer el Tratado de Libre Comercio que a ellos les convenga. Y esa es una situación muy delicada para México. Los paneles de controversia que está teniendo México nos va a complicar mucho la situación, sobre todo porque México, en sintonía con Estados Unidos, está rompiendo las relaciones comerciales con China, lo cual lo entiendo y créeme que hasta cierto punto lo apoyo las decisiones que está tomando México, porque en ese escenario tienes que estar con tu vecino por simple lógica, por simple sentido común. Estados Unidos sigue siendo la hegemonía económica y en una guerra comercial, pues tienes que estar del lado de tu socio, no del lado del otro, pero estos paneles que se van a llevar a cabo entre China y México van a ser muy perjudiciales para México porque te está cerrando la otra vía de ingreso que tenías, te está cerrando la otra relación que te podía fortalecer y que también de una u otra manera te permitía negociar. Otro tema, Gires, ahí dentro de esto mismo, y que ahora está cada vez llamando más la atención y generando desconfianza hacia México, es el tema de los jueces a modo. ¿Cómo ves esa parte? No solamente es el tema de los jueces, sino de las leyes que se están aprobando y cómo se están aprobando. A ver, va a ser básicamente imposible ganar algún litigio en contra del gobierno. Estos litigios se dan muchas veces con empresas transnacionales, muchas empresas se les van a estar violando los derechos. Ahorita ya se quitó la parte, o al menos así se dijo, de la retroactividad a la reforma de la ley de amparo ahora en Cámara de Diputados. Digo, falta que se lleve a pleno, que se vote, no vaya a ser que vuelvan a hacer lo mismo, pero hay una declaración que fue muy preocupante, que fue de la presidenta, y que le empezó a decir, no, es que la retroactividad va a aplicar para solamente ciertos... A ver, tú no puedes jugar con eso, tú no puedes jugar con eso. Hoy va a ser imposible básicamente defenderte, salvo que tengas bastante dinero del tema, de los temas fiscales. Y cuando hablamos muchas veces de empresas extranjeras, nos imaginamos a estas empresas gigantescas, a Coca-Cola y madres. No, a ver, también hay empresas
que son medianas o que son pequeñas, al menos aquí en frontera no está, es más común de lo que se cree. Y son empresas que van a estar en riesgo totalmente su inversión. La otra, ¿quién va a querer invertir en México cuando sabes, una, que te pueden cambiar la normatividad en cualquier momento, cuando tienes una amenaza de que te hagan retroactividad sobre la norma, cuando fiscalmente no vas a tener forma de defenderte, cuando tienes cuestiones que parecieran menores, como lo que comentabas el otro día de electrolito, que dices, a ver, es una campaña en contra de una empresa privada. ¿Por qué? Pues porque el presidente de esa empresa se peleó con López Obrador cuando inició el sexenio y por eso le quitaron todos los contratos y siguen viendo cómo chingárselos. Esa es la realidad de ese tema en particular y eso lo estás viendo de forma muy clara. El tema de Salinas Pliego, a ver, si el güey debe o no debe, si es un delincuente, si es la peor persona del mundo. Tienes un acoso desde la presidencia, tienes un acoso permanente, el tema de cómo se han ido contra empresarios a revelar información fiscal que es confidencial, que no debería de ser pública, que inclusive los pone en riesgo. Obviamente es algo que desincentiva a la empresa, que desincentiva a la inversión. Y obviamente son preocupaciones que Estados Unidos debe tener. Y a diferencia de otros momentos, hoy tienes un actor principal en los Estados Unidos que es Marco Rubio, que sí conoce la política latinoamericana, que tiene la vista puesta en Latinoamérica y que este tipo de cosas, pero sobre todo las alianzas políticas, creo que ahí es donde va a poner mucho la atención él. Ahora, esa es la parte negativa. No todo está, no todo está tan deprimente, ¿no? Es correcto, es correcto. O sea, la parte entonces interesante aquí con este tema es que si México queda o Canadá quedan fuera, o sea, quedamos como divididos y TMEC deja de existir, pues digamos que habría menos posibilidades también de pues poner presión de repente sobre todo a ciertos temas que quiere imponer Trump, como el tema de los aranceles y ese tipo de cosas. Y la parte también de darle pretexto a Trump a que pues aplique las cosas a su propia conveniencia, poniendo presión cada vez más en temas random. Por ejemplo, el tema ahora de los aranceles que quiere imponer a los camiones, cuando primero promete, bueno, si avanzas en el tema de la seguridad, pues yo ya no te castigo con aranceles. Y cuando avanzas, dices, pues bueno, ahora por X pretexto te voy a poner aranceles de tal o cual, ¿no? Nos falta un interlocutor. En la política está muy bonito el discurso, está muy bonito las narrativas, pero todo eso es pantomima. Este gobierno debe ser muy responsable y debe de ser pragmático, más en una situación tan delicada como lo que se va a negociar. Tú tienes una pieza, tienes un personaje que sí tiene la capacidad, no solamente por la capacidad técnica e intelectual de poder llevar una negociación de este tipo, sino por la cercanía con el entorno de Donald Trump, que es Luis Videgaray, que es socio de Jared Kushner, que tienen una excelente relación, Mm. que ya trabajaron juntos cuando él era secretario de Hacienda, que lo hicieron, que de una u otra manera, perdón, que de una u otra manera la relación fue bastante buena y que ahorita sería una pieza clave en poderte llevar a buen puerto. Si tú te quitas de todas esas fobias políticas, ahí tienes una puerta de entrada. No te digo ni siquiera para que le des una representación de gobierno, pero sí sería una puerta para coordinar los trabajos de los equipos negociadores, que ya tiene la experiencia, pero insisto, con personajes como Trump, más que tener a alguien con la capacidad únicamente, necesitas a alguien que tenga su confianza, su cariño, que tenga posibilidad de poder platicar, de poderse verse como de tú a tú. Y, la, y es por todos conocido que Jared Kushner ha sido una figura central en la política de Donald Trump, más ahora que no está en el foco público. Y si ahí tienes al socio, pues, dale por ahí. O sea, creo que ahí pudiera ser una salida para tener una negociación mucho más adecuada que poner a personajes que Donald Trump ya los ha humillado públicamente, como el caso de Marcelo Ebrard. Exactamente, exactamente. Y fíjate que interesante comentas lo de Videgaray. El otro día estaba viendo también pues cómo se ha estado dando.
los avances o los negocios de Trump en general en muchas áreas y es impresionante la forma en que está usando al final de cuentas el gobierno para crecer en sus compañías y sus negocios directa e indirectamente. O sea, que ese es un tema que pues está tremendo. O sea, Justiciable, ¿eh? O sea, a ver, eso es justiciable y eso es corrupción y eh, eso es un tráfico de influencias. Es que hemos normalizado tanto ese tipo de cosas que si te fijas ni siquiera es tema. ¿No? A ver, ayer lo comentaba con esta, o sea, antes de que se presentara el plan de los 21 puntos de Donald Trump, se hizo el anuncio de la compra de EA Sports, de Electronic Art Ujú. Sports, Sí, sí lo vi. empresa de videojuegos, pues, tiene al FIFA, que es uno de los juegos más famosos, al menos en la comunidad no gamer, pero ahí tienes un mercadote. Y esto se da por medio de fondos de inversión árabe de Silicon Valley y el de Jared Kushner y el hijo mayor de Donald Trump. Sí, el fondo de Jared Kushner y el hijo de Trump fueron de los principales compradores, 55.000 millones de dólares, una cosa así. O sea, compraron pues la compañía. Mm. El Mundial 2034 es en Arabia. Hay, que esto se lanzara un par de días antes de que se hiciera público el acuerdo de paz, yo no lo veo como casualidad. Ojo, lo que Estados Unidos, no Estados Unidos, sino Donald Trump, está haciendo con Arabia, con Qatar, con quien puede, es algo que en una normalidad sería para llevarlo a juicio. Tristemente no estamos en una normalidad. Es más, ya se nos hace normal eso. Ni siquiera es tema, ni siquiera en la política de Estados Unidos. Ya hasta lo dejan pasar. El tema de las criptomonedas y de cómo se ha involucrado. Donald Trump está jugando como si Estados Unidos fuera su cartera. Y lo está haciendo muy bien para sus intereses. Sí, pues sí. Y otra cosa, Trump, otra cosa con Trump, así rápidamente, viene pronto pues movimiento que se piensa hacer sobre el tema de el manejo con los migrantes que ha estado deteniéndose ahora mismo, tanto en migrantes como las protestas han estado siendo pues manejadas con una casi línea de guerra, ¿no? En la que dicen que están en zonas de guerra que él llama. Ahora mismo uno de los jueces pues ha detenido este tipo de movimientos, pero pues se vuelve a buscar hacer polarización, ¿no? Parece que eso es la parte que mejor le sale a Trump, polarizar el país, polarizar Estados Unidos. Y uno de los temas que más me llamó la atención es ver a uno de los generales, específicamente el general que está allá en Oregon de la Guardia Nacional, que dijo, a ver, nosotros si vamos a presentarnos donde está la gente que está protestando, es para proteger a los que están protestando. Obviamente contradiciendo a Trump, pero eso pues habla de que al final, pues en el caso de Estados Unidos, Trump no se manda solo. Hay instituciones, hay reglas y pues parece que se tienen que cumplir, ¿no? La peligrosidad que veo es que hay muchas personas que están confiadas de decir, en 4 años se acaba esto. Las instituciones van a durar. Y se ha ido permitiendo cada vez avanzar más y más y más en el autoritarismo o la autocracia por parte de Donald Trump. Las imágenes que pasaba de Pam Bondi en la comparecencia, por ejemplo, eso me parece muy, muy aterrador, ver cómo se vulnera la división de poderes y cómo se menosprecia a un poder cuya existencia es justamente la vigilancia del Ejecutivo, no solamente la creación de la norma. El legislativo no solamente legisla, es el que fiscaliza al Ejecutivo, por eso es que la tiene ahí compareciendo, y con la facilidad de no contestar e inclusive ponerse a interrogar al que debe de interrogar. Ese es un ambiente muy peligroso. Ahora, lo que señalas y con estos anuncios que hace Donald Trump específicamente sobre Chicago, específicamente sobre Portland,
A mí me parece aterrador que esto en cualquier momento, así como lo hacíamos lo de Europa, o sea, con un error humano, esto puede escalar muy rápido. Estados Unidos, para bien o para mal, es un país sumamente armado. Para bien o para mal, es un país donde tienen bastantes locos de todas partes, de la más izquierda y de la más derecha. Yo no creo que tengan un consenso con los militares. Creo que este es un excelente ejemplo y ojalá fueran más en cuanto a la cuestión interna. O sea, no sé cuál es la pretensión de Donald Trump en cómo está llevando la política hacia el interior, pero pareciera que lo que está buscando es provocar, pareciera que lo que está incentivando es el propio conflicto. O sea, y hemos visto manifestaciones de Estados Unidos mucho más duras que las que están sucediendo ahorita. O sea, inclusive las de Floyd, me parece que fueron mucho más fuertes, que fueron mucho más intensas. Y en ningún momento se mandó a la Guardia Nacional porque no era necesario, porque realmente las propias policías locales lo pueden controlar. Ahora, también está el otro lado y me parece, siempre nos vamos a concentrar mucho más en quien gobierna, y eso es natural. Pero la parte de los demócratas también me ha parecido muy triste cuáles han sido sus reacciones y de cómo han buscado politizar absolutamente todo en un tema de todo lo que diga estoy en contra y tan, cuando no debiera de ser así. Me parece que Estados Unidos no volteó a ver a México en los últimos años y está siguiendo exactamente el mismo camino que siguió México. Estás viendo una presidencia muy similar a la que tuvimos, estás viendo actitudes muy similares a las que tuvimos, estás viendo una oposición muy similar a la que tuvimos y tenemos en México. Exactamente, pues quieres un temazo, pero me gustaría antes de irnos, a ver qué opinión tienes sobre lo que pasó con Perú y Dina Boluarte.